La Iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 10, 1 al 12, en este jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario. Y el día de hoy, 1 de octubre, la Iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. Teresa nació en Francia en 1873 y murió en 1897 con solo 24 años de edad. Desde muy jovencita sintió el llamado a la vida religiosa y a los 15 años, con un permiso especial, entró al convento de las Carmelitas Descalzas. Nunca salió del convento. Sin embargo, por sus oraciones en favor de los sacerdotes y misioneros y por su intenso deseo de ir de misionera al Asia, fue declarada patrona de las misiones. Su autobiografía se llamó Historia de un alma, y por las profundas enseñanzas espirituales que en ella se encuentran, en donde subraya la sencillez como característica principal del seguimiento del Señor, fue declarada doctora de la Iglesia. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas, y les leo el texto citado. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros para su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para este pueblo. Recordemos el contexto. Jesús está en camino a Jerusalén con aquellos que han decidido caminar con él. Y ya les indicó que la condición primera para caminar con él debe ser un compromiso de vida con Dios que debemos mantener a pesar de cualquier carencia o limitación que podamos experimentar. Y que mediante este compromiso ponemos a Dios al centro de nuestro corazón, al centro de nuestra vida y en el primer lugar. Y buscaremos elegirlo siempre, aunque sea por encima de lo que más amamos. Este primer requisito probablemente hizo que muchos de los que empezaron a caminar con él se decantasen, ya sea en favor de continuar o en favor de dejar su camino. Lucas también nos dijo que Jesús decidió ir a Jerusalén por el camino más corto, y sin embargo, el más peligroso, que era atravesando Samaria, para indicar así que a quienes caminen con él les espera un futuro hostil. Bueno, pues en este contexto, Lucas nos propone el relato de hoy. Dice el texto que designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares en donde pensaba ir él. Lucas es el único evangelista que nos cuenta esta misión de los 72. Ya antes, Jesús había enviado a los 12 apóstoles a que vayan por los diversos pueblitos de Galilea a extender la buena noticia que él había empezado a anunciar. Bueno, pues 12 es el número de Israel e indica a las 12 tribus de Israel. Y con el envío de los 12, Jesús se refirió a la misión de sus apóstoles entre los judíos. En efecto, ellos recorrieron toda Galilea. Esta vez, Jesús está en tierra extranjera y envía a los suyos a que se le adelanten y que vayan a los pueblos samaritanos que están atravesando. El texto es pues un adelanto de lo que le tocará hacer a la Iglesia en el futuro: salir al mundo y anunciar la buena noticia a las diversas naciones.
Veamos los números que son muy indicativos. Primero, hay discusión entre los exégetas respecto al número, si son 70 o si son 72. En algunos pocos pero principales manuscritos aparece el número 70. Sin embargo, en la mayoría aparece el número 72. Mientras que 12 es el número de Israel, 72 es el número de las naciones paganas que, según Génesis 10, aparecieron después del diluvio a partir de la descendencia de los hijos de Noé. Entonces el número 72 parece pues ser una reafirmación más del trabajo de la Iglesia entre pueblos paganos. Y al contarnos del envío de estos 72, Lucas nos está diciendo que ya en la vida histórica de Jesús se empezó el trabajo entre pueblos paganos. Luego, el número 2 nos dice que los mandó por delante de 2 en 2. Bueno, pues según la ley judía, para que un testimonio tenga valor legal se requería al menos 2 testigos. Dice Deuteronomio 19:15, un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito. Sea cual fuere el delito que haya cometido, solo por declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. En consecuencia, el envío de 2 en 2 hará posible el testimonio de la aceptación o del rechazo del mensaje de Jesús. Después el relato nos dice que es mucho lo que hay que hacer. Les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Quienes estamos caminando con él somos enviados a contarles a todos, a veces solo con nuestro testimonio de vida, cómo debemos vivir para hacer de este un mundo feliz. Pero es demasiado lo que hay que hacer. Entonces Jesús nos invita a recordar que el dueño del campo es Dios y que nosotros solo somos simples trabajadores y que el fruto final no depende de nosotros, sino de Él. Por tanto, además de poner todo nuestro empeño en el trabajo, debemos pedirle a Él que vea por el resto. Pero Dios ciertamente sabe lo que es necesario. Nuestra oración es simplemente para que no nos angustiemos, para tranquilizarnos el corazón y para que confiemos en Él. Pues Él es el dueño, Él sabe y Él verá. Después el relato subraya lo peligroso del trabajo. Dice el texto, pónganse en camino y miren que los mando como corderos en medio de lobos. Ponerse en camino nos indica que el camino que están haciendo hacia Jerusalén es modelo de lo que será el camino de la Iglesia en el futuro. El ir como corderos indica nuestra buena fe, nuestra recta intención, el ir confiados. Y la mención de los lobos indica la hostilidad del mundo. Nos encontraremos con un mundo que va a querer desaparecernos, pues somos un obstáculo para evitar que se aproveche de la gente y que haga lo que le dé la gana. Por tanto, hemos de esperar dificultades a causa de esta oposición. Sin embargo, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, pues solo el dueño podrá espantar a los lobos y cuidar a sus corderos. Después vienen las instrucciones que Jesús da a los 72 y que son semejantes a las que dio a los 12, aunque esta vez son un poco más detalladas. Primero, confiar en Dios y no en los medios. Los medios como la talega, la forja y las sandalias siempre son útiles y necesarios para el trabajo, pero nuestra confianza la debemos poner en Dios. Él se preocupará de que no nos falten los medios necesarios para trabajar en su campo. Segundo, el tiempo es corto. Hay urgencia y mucho por hacer. Dice el texto, no se detengan a saludar a nadie por el camino. El no saludar solo indica la premura, el no perder el tiempo. Tercero, vayan en son de paz. Dice el texto, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Los hombres de paz, los que son sensibles a Dios y a sus cosas, los recibirán y los escucharán.
Cuarto, no sean exigentes. Quédense en la misma casa, dice el texto, y coman y beban lo que tengan. Por tanto, no anden cambiando de casa, y si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Aquí Jesús relativiza las restricciones de la ley judía respecto al comer y nos enseña que no nos hagamos problemas con los alimentos que según la ley se pueden o no se pueden comer. Ustedes, les dice, coman lo que les pongan. Y como dirá Pablo, y no se hagan problemas de conciencia. Pero eso sí, dice Jesús, el obrero merece su salario. Todo trabajo debe ser remunerado, y también lo debe ser el trabajo por el reino. Por tanto, quienes se beneficien con ese trabajo deben sentirse obligados a remunerar al obrero y ayudarlo a su sustento para que pueda seguir trabajando. Quinto, anuncien la buena noticia del reinado de Dios y digan, está muy cerca de ustedes el reino de Dios y pueden hacer lo posible si viven como lo enseña Jesús. Y realicen el reino, es decir, curen a los enfermos que haya, ayuden, hagan el bien. Sexto, y las palabras finales del relato están dirigidas a qué hacer en el caso de que no sean bien recibidos. Dice el texto, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. Como ya dijimos en otra ocasión, sacudirse el polvo es un gesto de reproche, para indicar que no se quiere tener nada que ver con aquellos que los rechazan. Pero a pesar del reproche, dice Jesús, anúncienles que el reinado de Dios está cerca. Y dice el texto, de todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. A manera de conclusión, los invito a considerar que también hoy el Señor nos invita a anunciar a todos que el reinado de Dios es posible. Pero debemos hacerlo con respeto, en respeto de la libertad del otro y mostrando paz y no agresión. Y considerar que esta tarea no es sencilla, que somos como corderos en medio de lobos, pues no solo no interesará a muchos, sino que también seremos rechazados, descalificados y hasta agredidos por anunciar esta gran noticia. Pidámosle al Señor por el término de esta pandemia y por todos aquellos que sufren a causa de ella, para que no dejemos de ayudar a quienes podamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.